esta predicación se llama El lugar más seguro. Di conmigo, el lugar más seguro. El lugar más seguro. La razón por la cual cuando te vas a dormir en la noche en tu casa cierras la puerta, hay una razón por la cual haces eso, ¿verdad? Hay una razón por la cual antes de salirte de tu carro en la mañana, te saliste del carro y lo cerraste con llave, ¿verdad? Hay una razón por la cual hablas con tus hijos chiquitos y les dices stranger danger, ¿verdad? Les dices no te juntes, no hables con las personas que no conozcas, no te acerques y te dicen te doy un dulce. ¿Qué le decimos en México? Huye y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Y nos acordamos de Rogelio Moreno, ¿verdad? Y tío Gamboín, ¿verdad? Hay una razón por la cual tú has invertido, si es que tienes inversiones, en la bolsa, ¿verdad? Compras stocks, vendes stocks. Hay una razón por la cual tienes en el banco una cuenta de ahorro, ¿verdad? Hay una razón por la cual tú que eres trabajador y tienes un 401k, un fondo de retiro, lo tienes, ¿verdad? Hay una razón por la cual, ¿verdad? Se construyen muros en los países, ¿verdad? Porque queremos sentirnos seguros. Queremos sentirnos seguros, ¿verdad? Todas las naciones invierten en armamento, todas las naciones ponen su dinero en desarrollar armas, ¿verdad? Biológicas, químicas, invierten dinero en investigación. ¿Por qué? Porque quieren sentirse seguros. Todos en el mundo queremos sentirnos seguros. Los cristianos, ¿verdad? Queremos sentirnos seguros. Yo creo que tú, cada vez que tomas una decisión, cada vez que haces algo, lo haces, ¿verdad? Muchas veces cuando tiene que ver con tu seguridad, lo haces exactamente por eso, porque quieres construir, ¿verdad? Una sensación de que cuando me voy a dormir, cuando voy a caminar, cuando yo ya sea viejo, cuando ya no tenga trabajo, cuando yo no pueda trabajar, entonces esté seguro. De hecho, el mundo, si vemos el mundo, lo que está pasando en el mundo es que la industria de la seguridad es una industria, ¿verdad? La industria de la seguridad ha crecido desde el 2010 de una manera desorbitante. La industria de la seguridad ha ganado 350 billones por año. La gente está invirtiendo en sentirse seguro y han invertido y han gastado. Esta industria es una industria de 350 billones de dólares anuales, los cuales 282 son en el sector privado, ¿verdad? Los detectives, todos ustedes, los que tienen alarma en su casa, ¿verdad? Cuando la ponen y abres la puerta y dice front door, que parece que está drogada la computadorcita, ¿verdad? Y luego dice garage door. ¿Qué onda? Despierte, hijo. Estás aquí para cuidar, ¿verdad? Si fuera yo creo que una máquina mexicana, ¿cómo diría? Aguado, te abrieron la puerta de enfrente, ¿verdad? O alguna onda así, ¿verdad? O cuidado, ¿verdad? Todos estamos invirtiendo dinero en eso. 80 billones de dólares se está invirtiendo para seguridad cibernética. Cuando tú vas a un trabajo ya te hacen un background check, ¿verdad? Un análisis de cómo está tu pasado. Se meten ahí, empiezan a poner tantos candados, ¿verdad? Cibernéticos para que tú estés seguro. Los Estados Unidos hay más de 2 millones de personas que trabajan en la industria de la seguridad. 2 millones de personas y se espera un crecimiento en la oferta de empleo para el área de seguridad del 20% antes de que termine la década. Antes de que termine la década va a haber un incremento. La razón por la cual la industria ha registrado este tipo de crecimiento es porque cada día más la raza humana se ha hecho más sensible de la realidad de la inseguridad en la que estamos viviendo. El Departamento de Seguridad de los Estados Unidos invierte 40.6 billones de dólares en mantener sus fronteras seguras. Tiene 240,000 empleados. Hay una necesidad de sentirnos seguros. Todo mundo. Pero cuando yo estaba pensando y hablando acerca de este tema, yo decía, bueno, ¿cómo es que yo les hago entender, verdad, que necesitamos seguridad? Y decimos, bueno, todos sí, yo necesito seguridad, ¿verdad? Aun cuando te vas a acostar, aun cuando cierras la puerta, aun cuando pusiste el candado, pusiste la alarma y escuchas un ruidito en la noche, ¿qué haces? Para la oreja. A ver qué onda. Y te vas a asomar. Porque aunque tratemos por sentirnos seguros, siempre hay un nivel de incertidumbre en cuanto a tu seguridad. ¿Pero qué
Si hoy te dijera que hay un lugar en donde tú puedes estar totalmente, 100% seguro. Ese lugar es el centro de la voluntad de Dios. El centro de la voluntad de Dios. Es el lugar donde tú y yo podemos sentirnos totalmente seguros. Pero bueno, lo hemos escuchado, nos lo han dicho, nos lo han predicado, nos lo ha aconsejado un amigo, nos han dicho otras personas. Es que busca la voluntad de Dios porque estás bien, vas a estar en paz. Y tal parece que nos entra por un oído, ¿verdad? Lo conocemos, lo sabemos, ¿verdad? Tenemos el conocimiento acerca de eso, pero nos cuesta trabajo vivirlo. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos de ustedes, para ustedes, esta idea es nueva? Todos lo saben, ¿verdad que sí? ¿Quiénes no habían pensado? La voluntad de Dios, el centro de la voluntad de Dios es el lugar más seguro donde yo puedo estar. ¿Cuántos no sabían eso? Todos lo sabían. Pero el gran problema es que aunque lo sabemos, aunque tenemos un conocimiento, hay una línea muy delgada la cual no podemos pasar y empezar a vivir en paz. No podemos romperla, no podemos ir a más allá de ese límite. ¿Por qué? Porque estamos tan preocupados por sentirnos seguros, ¿verdad? Queremos sentir esa paz, queremos sentirnos plenos, queremos sentirnos protegidos, pero aunque sepamos que Dios es el lugar en donde tú y yo podemos sentirnos protegidos, hay algo que nos está impidiendo vivirlo. ¿Lo conoces? ¿Lo sabes? Pero no lo vives. Dios necesita que tú y yo como iglesia, para que tengamos un futuro diferente, creamos que Él es el centro de nuestra seguridad y por lo tanto en su voluntad podemos descansar. Pero para hacer eso tienes que tomar responsabilidad y tienes que dar pasos de fe de acuerdo a esa responsabilidad. No solamente saber, no solamente es conocer, no solamente es oír otro sermón o otra predicación acerca de este tema. Es acerca de que tú y yo demos pasos en donde a través de ese paso nuestras acciones declaran que Él realmente es mi seguridad. ¿Estás conmigo? ¿Están conmigo? ¿Lo crees? Hay algo que me llama mucho la atención dentro de la industria de la seguridad, es que cada vez estas empresas o esta industria está invirtiendo dinero no para implementar medidas correctivas y perseguir al delincuente o a la persona que nos amenaza, sino que están estableciendo medidas preventivas para tener una seguridad en sus vidas. Y esto es muy importante porque tú y yo, aun cuando sabemos que Dios es el centro de la voluntad de Dios, es el lugar donde yo puedo estar más seguro, aún así no tomamos medidas preventivas que nos permitan vivir esa realidad. Y siempre corregimos cuando ya hicimos o tomamos una mala decisión. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Somos gente que corrige, no que previene. Pero cuando tú y yo tenemos un conocimiento claro y empezamos a tomar acciones claras acerca de nuestra seguridad en Dios, entonces tú vas a poder ser y vivir en esta seguridad. Jonás. Hoy vamos a hablar acerca de la historia de Jonás. Jonás era un hombre que era rebelde. Jonás, en el tiempo de Jonás, lo que él deseaba, lo que él quería era sentirse seguro. No ha cambiado la necesidad de seguridad en el tiempo de Jonás y en el tiempo de nosotros, en el tiempo de Adán y Eva, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Moisés, en el tiempo de todos estos ancestros y aún en el futuro. Eso no va a cambiar. Todos vamos a necesitar sentirnos seguros. Cuando tú haces una fundación, cuando haces los cimientos de tu casa, los haces bien. ¿Por qué? Porque quieres sentirte seguro, ¿verdad? ¿Estás conmigo? Jonás quería exactamente lo mismo. Quería para su vida tener paz, estar a salvo. Y por esta razón Jonás decide rebelarse en contra de Dios. Vean, esta historia está impresionante porque la necesidad de Jonás de sentirse seguro lo llevó a rebelarse en contra de Dios. Esto está impresionante. Jonás era un rebelde, pero al mismo tiempo era un profeta. Imagínense la combinación. Dios llama a Jonás y un profeta, ¿quién es? Una persona que llama al pueblo de Dios ¿a qué? A arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentirse? Significa dejar las cosas que estabas viviendo, la forma en que vivías, las decisiones que tomabas, dejarlas, cambiarlas, hacer una vuelta de 180 grados y dirigirte hacia Dios. Eso es lo que Jonás estaba haciendo. Jonás
Dios le había llamado a que trajera ese mensaje a las personas. Dios le había llamado y le dice, ¿sabes qué, Jonás? Yo quiero que vayas a esta tierra, a Nínive. Quiero que vayas ahí y que les digas que dejen de hacer las cosas que están haciendo, porque estas cosas le están robando su paz. Estas cosas, estas decisiones equívocas que están tomando, le están robando su seguridad. En pocas palabras, lo que estaban haciendo era pecar. Necesitaban arrepentirse. Necesitaban cambiar su manera de pensar, cambiar su manera de actuar. Y Dios llama a Jonás y le dice, ve y diles a estas personas que se arrepientan. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, que significa que dejar de vivir en contra de los mandatos que Dios nos da y empezar a vivir conforme a lo que Dios nos dice. En este caso, cuando hablamos acerca de seguridad, ¿qué tenemos que pensar? Que en la voluntad perfecta de Dios, en el centro de la voluntad de Dios, yo puedo estar totalmente seguro. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento, cuando dejo de vivir en mi propia forma, cuando dejo de tratar de proveerme mi propia seguridad, entonces cuando me arrepiento, el arrepentimiento nos devuelve nuestro sentir de paz y seguridad. ¿Cuántos de ustedes han estado haciendo algo malo en sus vidas que tú sabes que está mal, que siempre estás pensando, y cuando me cachen, a ver, cuando me cachen, híjole, cuando me cachen, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto les ha pasado? ¿Verdad? Hemos hecho algo mal y dices, es que me van a cachar, y si me cachan va a estar gacho. Si me cachan, no, qué pena, ¿verdad? Y entonces sientes remordimiento, pero no arrepentimiento, ¿verdad? Y el gran problema es que si me cachan, y muchas veces estamos con esa cosa. Pero cuando tú te vuelves a Dios, dices, Señor, ya me arrepiento, dejo de hacer lo que yo estaba haciendo, dejo de vivir de la manera incorrecta que estaba viviendo, tienes paz. ¿Cuántos les ha pasado? Que dejas de hacer algo y dices, ay, ya no tengo que estarme cuidando. Suenan las patrullas en la calle, ya me vendrán por mí, ¿verdad? Ya me cacharon. Empiezas a sentir esa paz y esa seguridad que solamente Dios nos puede dar. En Jonás, en el capítulo 1, el versículo 1 y 2, y esto va a ser bien rápido, dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo, versículo 2, anda, ve a la gran ciudad de ¿qué? Ayúdenme a predicar, ¿la gran ciudad de qué? De Nínive. ¿Y qué le dijo? Y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Lo que Dios le estaba diciendo a Jonás es, ve y diles que se arrepientan. Ve y diles que dejen de hacer lo que están haciendo. Ahora, Nínive era la capital del imperio asirio. Asiria fue la ciudad, fue el imperio que Dios usó para corregir a Israel para que dejara de ser idólatra. En el año 722, ¿verdad? Los asirios vinieron contra Israel y lo llevaron cautivo. Esto que está pasando es en el año 780 y tantos, es mucho antes. Antes de Cristo los años iban de más a menos. Llegamos al cero y empezamos en Cristo, ¿verdad? En el año en que estas cosas están pasando, Asiria, ¿verdad? Es un imperio que está en un periodo de debilidad. Pero Asiria era una nación increíblemente violenta. Era una nación que iba, conquistaba a los pueblos, los ponía en cautividad, hacía cosas impensables. Sus enemigos los desollaban vivos, les quitaban la piel vivos y las colgaban en los muros de las ciudades como mensaje diciendo, si tú haces algo en contra de nosotros, esto es lo que te va a pasar. Era una nación increíblemente violenta, era una nación increíblemente llena de odio en contra de sus enemigos. Y Nínive, siendo la capital de Asiria, era el lugar donde Dios le dijo, ve, Jonás, y diles que dejen de vivir como están viviendo, porque yo quiero darles seguridad. Nínive, Asiria, era un enemigo declarado de Israel. Era un enemigo declarado. Y era peligroso para Israel. Y lo comprobamos. En el año 722 vienen y conquistan a Israel bajo la voluntad de Dios. Pero Dios lo hizo para que Israel dejara de ser idólatra. Pero Dios está mostrando su amor para la humanidad. Y le dice, Jonás, ve y diles que se arrepienten. Y Jonás dijo, ¿qué? O sea, Dios, ¿qué onda, hijo? ¿Qué onda, Señor?
¿Cómo crees? Pues que no has visto lo que le hacen a sus enemigos. ¿No has visto cómo son de mala onda? Parecen chilangos. ¿Quiénes son chilangos aquí? ¿Verdad? Por eso me meto con los chilangos, porque yo también soy, ¿verdad? Señor, ¿qué onda? O sea, son de lo peor. Van a levantarse, son nuestros enemigos. O sea, hello. Cuando Dios te llama a hacer algo, ¿verdad? Algo que perdones a una persona que te ha lastimado, que te ha herido. Cuando te llama a que pongas la otra mejilla, ¿verdad? Cuando te dan en la otra mejilla, volteas y dices, Señor, ¿qué haga? ¿Qué? Perdón, no te escuché. Okay. Say that again, please. Yes. Can you say it in Spanish, please? ¿Verdad? Volteas y dices, Señor, ¿qué onda? ¿Cómo se te ocurre? Y es exactamente lo que hizo Jonás. Jonás dijo, Señor, yo soy tu profeta, yo sé que me has llamado para que esta gente tenga seguridad en ti. Imagínense esto, si los asirios hubieran entendido que su seguridad estaba en Dios, ellos no hubieran atacado a nadie porque sabía que el que peleaba por ellos era Dios. Pero no lo entendieron. Pero aún así Dios manda a Jonás. ¿Y Jonás qué hace? Patitas, ¿para qué? Las quiero. Asiria tenía muros de 100 pies de alto y tenía muros de 50 pies de ancho. Su muralla más grande era de 7.5 millas de largo y tenía quién sabe cuántas puertas en este muro. Era una ciudad que tenía un concepto acerca de la seguridad muy alta. Ellos decían, tenemos que protegernos. Al mirar las murallas, al mirar el espesor de las murallas, al mirar lo largo de las murallas, el mensaje que le estaba mandando a sus enemigos era, nosotros estamos seguros. Y muchas veces, cuando tú y yo vivimos nuestra vida en Dios, Dios nos llama a querer hacer algo dentro de su voluntad. Y nosotros decimos, Señor, no, mira, yo voy a hacer lo que yo tengo que hacer, porque la mejor manera de proteger mi orgullo, la mejor manera de proteger mi vida, la mejor manera de proteger mi familia es levantarme muros en contra de mis enemigos. Asiria deseaba seguridad, Jonás deseaba seguridad, y la mayoría de los problemas que tú y yo tenemos como cristianos es por nuestra necesidad de sentirnos seguros. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Eran conocidos por su brutalidad y la opresión. Los asirios eran los enemigos casados de los israelitas. Ahora, en ese tiempo, en el tiempo en donde está Jonás predicando, donde Dios le dice, Jonás, ve y predícale a los asirios, estaban teniendo un tiempo de debilidad. Los enemigos del norte se habían unido, los vecinos del norte de Asiria se habían unido y habían venido en contra de los asirios. Y habían tomado ya parte de su territorio y se habían localizado a 100 millas cerca de Nínive. Lo que Dios estaba haciendo es, voy a hacer que Asiria se sienta vulnerable para que escuche mi mensaje. La mayoría de nosotros cuando venimos a Cristo, venimos porque éramos vulnerables. Porque ya no teníamos ninguna otra opción, porque ya no teníamos a ningún otro lugar a donde recurrir y nuestra última opción fue Dios. Ya levanté murallas, ya hice la guerra, ya desollé a mis enemigos, ya los colgué en el muro, ya hice todo lo que tenía que hacer para asegurarme paz, pero no le ha obtenido. Entonces volvemos a Cristo. Y es exactamente lo que Dios quería hacer con Asiria. Él dice, ¿sabes qué? Ve y diles que se arrepientan. Pero Jonás pensaba que la mejor forma de asegurar la seguridad para él mismo y para Israel era determinar y asegurarse que los asirios no se arrepintieran, porque si ellos se arrepentían, Dios los iba a perdonar. Dice, yo voy a asegurarme que ellos no escuchen el mensaje de Dios, porque Dios los va a perdonar. Yo no sé las circunstancias por las que has pasado en tu vida, pero hay circunstancias que han sido tan duras que todavía tú no has podido perdonar, no has podido sanar. Y muy dentro de ti hay un odio, hay un rencor en contra de una persona. ¿Por qué?
porque te lastimó, porque rompió tu seguridad. Pero déjame decirte algo. Aunque esa persona haya hecho lo que haya hecho, Dios todavía sigue queriendo que esa persona se arrepienta. Y les estoy diciendo esto porque podemos escuchar mensajes acerca de la seguridad que podemos tener en Cristo. Pero si hay estas murallas que nos hemos levantado para protegernos en contra de las personas que nos hirieron y nos lastimaron, siempre va a haber un argumento en contra de la verdad de Dios en tu corazón. Siempre. Y tenemos que permitirle a Dios que venga y derrumbe esos muros para que entonces podamos ser sanados. Dios le llamó. Y en el versículo 3 dice, pero Jonás se fue. Dice, Jonás se fue, pero me encanta cómo dice, pero en dirección a Taris. Dios le dice, Jonás, ve a Nínive y predícales arrepentimiento porque su maldad ha llegado delante de mí. Jonás dice, sí, Señor, ya voy, pero me voy a Taris. Me voy a ir a otro lado, Dios. Voy a huir de ti. Dice, Jonás se fue, pero en dirección a Taris para huir del Señor. Muchas veces cuando sentimos que nuestra seguridad está siendo amenazada, permitimos que nuestro odio, escuchen esto. Muchas veces cuando sentimos que nuestra seguridad está siendo amenazada, permitimos que nuestro odio, nuestro temor y nuestro desdén, que es ese desprecio e indiferencia por otra persona, se posicionen por arriba de nuestra relación con Dios. Está muy fuerte, escúchenlo muy bien. Cuando nos sentimos heridos, cuando nos sentimos lastimados, cuando sentimos que nuestra seguridad está siendo amenazada, dejamos que nuestro odio, nuestro desdén se ponga arriba de nuestra relación con Dios. Dios, sí, yo tengo una relación contigo, pero espérame, ahorita estoy enchilado. Voltéate, Señor, tantito, nada más dame 5 minutos, métemelo al cuarto. 2 minutos con eso. Eso es lo que estaba pasando con Jonás. Jonás puso su odio por los asirios, su desdén por los asirios arriba de su relación con Dios. Y lo que más nos roba nuestra seguridad como personas es que ponemos nuestros odios y nuestros desdenes por arriba de nuestra relación con Dios. Y entonces tu búsqueda por sentirte seguro, tu búsqueda por sentirte en paz, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque no has derribado esas murallas que se han levantado en tu intelecto, en tu mente, las cuales están determinando tus sentimientos y están determinando tus acciones. Tenemos que cambiar. Todos tenemos situaciones donde decimos, Señor, híjole, esta persona ya llévatela a tu gloria. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? A mí me pasó esta semana. Yo estaba platicando con alguien y yo decía, Señor, llévatela a tu presencia. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que a todos nos pasa eso? Sí, ¿por qué? Porque nuestro ego te está diciendo, estás siendo descubierto, estás expuesto, tienes que asegurarte, tienes que levantar murallas para protegerte. Entonces ahí vas tú de burro, cabezón, y dices, sí, es cierto, ¿verdad? Sí, es cierto, y te levantas los muros. Y entonces estás en un círculo vicioso donde tratas de tener seguridad, de tener paz y no te das cuenta que el problema de tu inseguridad es que no estás viviendo en el centro de la voluntad de Dios cuando Él te dice, perdona, suelta, pon la otra mejilla. Porque al hacer eso, Dios se encarga y Dios trae justicia. Y muchas veces la justicia de Dios es salvar a la otra persona. ¡Ay! Y nosotros decimos, no, ¿por qué le va a salvar? Que la mande al infierno. O sea, yo sé que yo soy pecador, Señor, pero yo soy pecador bonito. Él es pecador feo. Ya les había dicho de los 2 tipos de pecadores, ¿verdad? Porque hay pecadores bonitos y feos. ¿Cuántos pecadores bonitos hay aquí? ¿Verdad? Y los feos, así pues. ¿Verdad? Jonás conocía a Dios, sabía que era un Dios lleno de gracia. Ustedes conocen a Dios, ustedes saben que Dios es un Dios de gracia. El problema de la iglesia hoy en día no es que no sepan, el problema de la iglesia hoy en día no es que no tengan conocimiento de Dios. El problema de la iglesia hoy en día no es que no sepan que Dios es un Dios bueno. El problema de la iglesia es que no queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos. El problema no es que no sepas, el problema es que no aplicas, que no vivimos lo que sabemos. Tenemos que aprender a vivir la palabra de Dios, no solamente a conocerla, tenemos que vivirla. Y para vivirla significa
ponerte en una posición de vulnerabilidad para que entonces Dios sea el que te proteja. A nadie le gusta sentirse vulnerable. ¿A quién le gusta? Pero Jesús se hizo vulnerable y Dios le dio un nombre que es sobre todo un nombre. Pero nuestra mentalidad está tan confundida y seguimos pensando que lo único que puede determinar nuestra paz y nuestra seguridad de nuestra cuenta de cheques, nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestras posesiones. Jonás era una persona que sabía que Dios era un Dios omnipresente, pero aún así dijo, yo me voy de tu presencia. ¿A dónde, hijo? Como si pudieras. ¿Verdad? O yo me voy a Tarsis, porque allá no llega Dios. Dios no nada más vive en la iglesia, no, Dios, tú eres la iglesia. Dios vive en ti, Dios es omnipresente. Muchas veces pensamos que Dios ya no voy a ir a la iglesia porque no me gustó lo que el pastor está diciendo cosas acerca de cosas que yo tengo que cambiar y no me gusta. Ya no voy a ir. Cambia al pastor si quieres que vaya. Cállale la bocota. ¿Verdad? Yo ya no voy a ir. Y piensas que porque no vienes a la iglesia, Dios deja de trabajar en tu vida. ¿Verdad? Y ahorita vamos a ver, esto está bien interesante. Muchas veces pensamos que si dejamos de hablar con Dios o dejamos de ir a la iglesia, Dios va a perder el rastro de dónde estamos. Así como que, ay, ¿dónde se metió José Luis? Ay, ¿dónde está? Y tú, como los niños chiquitos, ¿no? Cuando llegas a tu casa y están los niños así. Y tú los ves, ahí están, hijo. O sea, los pelos ahí, la lagaña, el moco verde, los ves a los niños, ¿verdad? Y te quieren espantar, ¿no? Y tú vas pasando, así me hacía Mati, ¿te acuerdas? Sí. O se tapan los ojos así. Y piensan que no los ves. Ay, Señor. ¿Verdad? Y ahí es donde dice, ay, mi hijo está bien mencito. ¿Verdad? Dice, ay, mi hijo. Yo creo que así ve Dios y dice, ay, mi hijo. Ay, se fue de la iglesia, piensa que no le voy a hacer nada todavía. Ay, mi hijo. Ay, mi hijo. Sí, ¿no? O los niños, yo me acuerdo cuando llegaba a la casa, Matthew se escondía así, ¿no? Y se oía que se reía, ¿no? Yo lo veía, ¿dónde está Matthew? ¿Dónde está Matthew, mi amor? Mi amor, ¿y Matthew? Y de repente ya que pasaba por ahí, ¡ay! Ya me tiraba yo y ¡ay, me espantaste! ¿Verdad? Porque piensan que no los ves, pero sí los ves. Y Jonás estaba haciendo exactamente lo mismo. Voy a ir a Tarsis, ¿por qué? Porque ahí Dios no me va a ver. Hello. Si fuera posible, ¿verdad? Tal vez durante nuestros tiempos de rebelión o distanciamiento de Dios espiritual, creemos que nos hemos alejado de la presencia de Dios, pero en realidad es que Dios siempre está cerca de nosotros, te guste o no. Y también tenemos que entender que parte de esta realidad nos enseña que hay consecuencias por alejarnos de Dios. Vean esto. Lo que causó la rebelión de Jonás en contra de Dios no era que Dios, escuchen muy bien, lo había mandado a Nínive, sino el por qué. No era la orden, es el por qué. Si Jonás hubiera sido mandado a llevar un mensaje de juicio y condenación para Nínive, Jonás hubiera ido, pero así. Pero el mensaje era, arrepiéntanse, no condenes. ¿Y qué hizo Jonás? No quiso. Si Dios lo hubiera mandado a juzgar a Nínive, Jonás, la historia hubiera sido diferente. Lo que quiero hacer en contra de lo que Dios me dice que haga. ¿Vea que sí? ¿Cuántos de ustedes se han encontrado en situaciones en donde sabes lo que estás haciendo mal y sabes que Dios quiere que hagas exactamente la otra cosa? Hombres, cuando Dios te dice que no adulteres y aún así sigues adulterando, eres infiel a tu esposa, tú sabes que si lo dejas de hacer, vas a estar seguro. Pero aún así lo sigues haciendo. ¿Por qué? Porque tal vez eso está alimentando tu ego, está alimentando tu necesidad de sentirse poderoso y en control. Pero tú sabes claramente que si Dios te dice no lo hagas y tú dejas de hacerlo, Dios te va a bendecir. Pero nos cuesta trabajo. Porque ponemos nuestro odio, nuestra lujuria, nuestras pasiones antes que nuestra relación
con Dios. Lo que Dios me dice que tengo que hacer y lo que yo quiero hacer. Jonás quería seguridad. Tú quieres seguridad. Todo el mundo quiere sentirse seguro, pero tenemos que tener, Jonás tenía que entender a través de todo lo que estaba a punto de pasarle, que el centro de la voluntad de Dios es el lugar más seguro donde alguien tiene o puede estar. Dios, escuchen muy bien, Dios toma responsabilidad por las vidas de las personas que están totalmente rendidas a Él. Dios toma la responsabilidad 100% de las personas que se rinden a Él. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? No va a haber sorpresas porque Dios tomó responsabilidad de lo que está pasando sobre tu vida. No va a haber desengaños, no va a haber heridas, no va a haber dolor, no va a haber estas cosas que promueven o que son causadas por estar lejos de su presencia y de su voluntad. Dios dice, si tú te rindes, yo tomo total responsabilidad de ti. Y cuando tú salgas de este lugar, si tú puedes recordar solamente una cosa, recuerda esto. El centro de la voluntad de Dios es el lugar más seguro donde tu matrimonio puede estar, donde tus hijos pueden estar, donde tú como hombre puedes estar, donde tú como mujer puedes estar, donde tú puedes estar como empresario, como estudiante, como hombre, como mujer. Ese lugar es el centro de su presencia, de su voluntad. Y lo tienes que entender. Yo sé que lo hemos escuchado muchas veces. Jonás lo sabía y aún así quiso huir. La experiencia de Jonás, cuando leemos el libro de Jonás, no vemos el mensaje que Jonás le dio al pueblo de Nínive. No nos dice qué fue lo que le dijo, pero nos muestra la experiencia que tuvo Jonás. ¿Por qué? Porque la experiencia es el mensaje que Dios nos está dando en su libro, en este libro de Jonás. Su experiencia es la enseñanza. A través de la experiencia de Jonás podemos encontrar los principios que Dios nos quiere enseñar acerca de la seguridad. Jonás, cuando él empieza a huir de Dios, se baja a Jope. ¿Para qué? Para decir, ya me voy a ir de la presencia de Dios, voy a ir a Jope y voy a tomar un barco para irme a Tarsis porque quiero huir de la presencia de Dios. Y Jonás pensó que todo estaba bien. Todo está viento en popa, porque miren lo que pasa en el versículo 3. Jonás se fue, pero en dirección de Tarsis, para huir del Señor. Bajó ¿a dónde? A Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esta ciudad, huyendo así de el Señor. Jonás tal vez pensaba que estaba haciendo lo correcto. ¿Por qué? Porque se le empezaron a dar las cosas. Todo estaba viento en popa. ¿Cuántos de ustedes, cuando te alejas de Dios, tu matrimonio empieza a sentirse mejor? Ya no te peleas tanto con tus hijos, ¿verdad? Jonás bajó a Jope y cuando llegó ahí, vio el barco. ¿Y a dónde iba el barco? A Tarsis. Oh, así es que Dios sí quiere que me vaya a Tarsis. No. Muchas veces pensamos que como las cosas se nos dan, estamos haciendo lo correcto. Muchas veces pensamos que porque nos alejamos o hacemos algo que es en contra de Dios y nos va bien, estamos haciendo lo correcto. ¿Cuánto les va ahí? Cuando haces una tranza en tu negocio. Ay, pues me pagaron un chorro, pues estuvo bien. No. Como el dicho ahí de nuestros compatriotas los chilangos, ¿verdad? El que no tranza. Entonces lo saben, ¿verdad? Y ni son chilangos los demás, los norteños. Porque no avanza. Hasta los norteños se lo saben, ¿verdad? Pero la realidad es que no es así. Dios le dio libertad a Jonás, lo dejó dirigirse a Tarsis, pero nunca llegó. Nunca llegó y eventualmente lo trajo de regreso al lugar donde tenía que estar. Tal parece que Dios le estaba gritando, entiende, el centro de mi voluntad es el lugar más seguro donde puedes estar. Ve y haz lo que te estoy llamando a hacer. Jonás, ve y predica arrepentimiento a Nínive. Jonás, no es para allá, es para allá. Jonás, entiende. Y fíjense lo que pasa, las consecuencias que tú y yo podemos llegar a tener cuando nos alejamos de la voluntad de Dios. Terminas estando más lejos de la voluntad de Dios. Fíjense, Tarsis se encontraba a 2,500 millas hacia el otro lado de donde Dios quería que fuera
Jonás, Nínive se encontraba a 550 millas. Vean esto. ¿Entienden eso? Jonás estaba aquí, Nínive estaba a 550 millas, Tarsis estaba a 2500 millas. Lo único que Jonás tenía que hacer para estar en el centro de la voluntad de Dios era viajar 550 millas. Pero él, ¿qué hizo? Se fue para allá y tuvo que regresar. Cada vez que tú y yo hacemos lo que queremos hacer, nos encontramos más lejos de la voluntad de Dios. Y todo lo que habías avanzado, retrocediste. ¿Lo pueden ver? Hay consecuencias. Número 2, terminas pagando el precio del viaje que decidiste hacer. Jonás tuvo que pagar su boleto. Él lo pagó. Cuando tu compañía te manda a un viaje de negocios, ¿quién paga? La compañía, porque estás haciendo su voluntad, porque estás en el centro de la voluntad de la compañía. Cuando tú estás en el centro de la voluntad de la compañía, Dios toma y paga el precio. Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarnos. Cuando venimos a su voluntad, al centro de su voluntad, le recibimos como Señor y Salvador, no tenemos que pagar nada, porque su salvación es por gracia, por lo que Él hizo, porque nos metimos en su voluntad y no porque huimos de su voluntad. Y es lo que pasó con Jonás. Él tuvo que pagar el precio. Y número 3, terminarás en medio de una tormenta perfecta con tu nombre escrito en ella. Una tormenta perfecta. Vean lo que dice en el versículo 4. Dice, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros aterrados, gente de mar, gente que sabía pescar, que se la pasaba navegando, aterrados, y al fin de aliviar la situación comenzaron a clamar. Ven, este está cañón, está súper grueso. Empezaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Estaban lanzando las cosas que comerciaban, los viajes, las cosas que estaban llevando de un lugar a otro, la mercancía que estaban llevando, le estaban tirando. Ellos estaban echando por la borda su seguridad. Tal vez sus hijos no iban a comer porque cuando llegaron al puerto, y mi mercancía, pues la tiré al mar, pues ya no te va a pagar nada. Empezaron a tirar todas las cosas, ¿verdad? Que ve en el barco. Dice, Jonás en cambio había bajado, se había ido más al hoyo. Había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. Versículo 6, el capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Eso está cañón. El capitán que no creía en Dios le dice a Jonás, clama a tu Dios. Y muchas veces Dios usa gente que no conoce a Dios para impulsarte que clames a tu Dios. Como diciendo, pues oye, ¿qué onda? ¿Por qué no clamas a tu Dios? Dice, clama a tu Dios, quien quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros por su parte se dijeron unos a otros, vamos a echar suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Y así lo hicieron, y la suerte recayó ¿en quién? Así Dios como que, ay, ¿pensé que no te había visto? Así como que Dios estaba viendo cuando tiraron la moneda, así como que, Y cayó sobre Jonás. Entonces le preguntaron, dinos, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? Soy profeta, soy pastor. Dice, ¿a qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo. Él hizo el mar y la tierra firme. Le respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había dicho, le dijeron, vean, esto está grueso. Gente incrédula, idólatra, gente que no creía en Dios. Fíjate lo que les dice. ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué has hecho? O sea, hello. O sea, tu Dios te mandó a hacer algo y no lo estás haciendo. ¡Qué burro, hijo! O sea, ¿qué onda con tu vida? ¿A cuánto les ha pasado así que tus amigos vienen? Mi esposa me lo recuerda cada vez. Cuando yo estoy deprimido y ando triste y ay, soy humillación, ¿verdad? Y empiezo a cantar, cansado de vagar, ¿verdad? Mi esposa me dice, oye, te recomiendo que oigas unas predicaciones bien buenas. Este cuate predica bien chido. Y yo así, pues pásamela. Y cuando la pongo es una predicación mía. ¿Va? Así me hace. Y esta gente le dice, ¿cómo se te ocurre? O sea, ¿en serio? Tu Dios es el Dios del mar, de los cielos, de la tierra. Tu Dios es el dueño de todas las cosas. Y se te ocurre desobedecerle. Y tú, ¿sí?
¿Me podrías repetir la pregunta? Así como que cuando te la dicen dices, sí, estoy bien menso. ¿A poco no? Y así como que, pues sí, ¿verdad? Pues no voy a deber, ¿no, verdad? Y que agarro y que le digo. ¿Verdad que sí? Y ellos le dijeron, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme a el mar. Fíjense lo que hace Jonás. Vean esto. Jonás estaba más dispuesto a morir que a arrepentirse. Jonás estaba más dispuesto a morir que a hacer la voluntad de Dios. ¿Qué les dijo? Vamos a regresar allá a que vaya a hacer lo que Dios me pidió. Dijo, no, tírenme al mar, mátenme. Porque prefiero mi odio, mi rencor, mi intelecto, las murallas que he levantado en mi vida, mi odio en contra de esa persona que me lastimó es más grande que hacer la voluntad de Dios. Prefiero morirme. Y exactamente es lo que te está pasando. Pensando o creyendo que estás en un lugar seguro, lo único que estás haciendo es asegurar tu propia muerte. Tírenme, láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlo, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa, ¿por quién? Por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Cuando tú te alejas de Dios, no solamente estás afectando tu vida, estás afectando a tu familia, estás afectando a tu matrimonio, estás afectando a tus hijos, estás afectando a tus negocios, estás afectando todo lo que haces. ¿Por qué? Porque Dios no puede bendecirte cuando estás fuera de su voluntad, porque entonces te estaría enseñando que Él te bendice tus malas decisiones, y Dios no va a hacer eso. Dios te va a corregir. Dios va a poner situaciones para corregirte y meterte en su voluntad, y entonces te bendice. ¿Estás conmigo? Sin embargo, versículo 13, en un intento por regresar a la tierra, fíjense, los marineros dijeron, no juegues, este cuate es un profeta de Dios. Él conoce a este Dios omnipotente. Mira cómo puso el mar. Este Dios todo lo puede. Y dice que en un intento por regresar a tierra firme, los marineros pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Los marineros dijeron, yo voy a regresar a la tierra porque él tiene que hacer lo que Dios le pidió que hiciera. ¿Pero qué hizo Dios? Lo impidió. Porque Dios quería usar su método para traer a Jonás a su presencia. Vean lo que pasa. Vean lo que pasa aquí. Versículo 14. Entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor. Dios usó la acción que tomaron en contra de Jonás para convertirlos a Él. Cañón. A quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Dios permitió que Jonás cayera en lo más profundo que podía. Dios permitió que perdiera su esperanza para que se diera cuenta que Él, que solo Dios, era su única esperanza, su única fuente de seguridad. ¡Qué cañón! Dios mandó este pez. Jonás dijo, me voy a matar. Y Dios dijo, tú no te mueres hasta que yo te digo que te mueras. Mi papá me dice, lo que te mata no es el rayo, sino la raya. Y es cierto. En el versículo 17 vemos que Dios envía a este pez. Si quieren decir que es una ballena, ballena. Era un gran pez. Dios envía a este pez, come a Jonás. Y en el capítulo 2, en el versículo 10, vemos a este mismo pez, ordenado por Dios, llevando a Jonás al puerto, para que entonces Jonás pueda ir a hacer lo que Dios le había pedido desde el principio. ¿Qué pasó
en esos 9 versículos mientras Jonás estuvo en el estómago de este gran pez? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Jonás? Que se dio cuenta que realmente su seguridad dependía de quién es Dios, no de lo que él pudiera hacer. ¿Qué pasó? Fíjense lo que dice el versículo 10. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás. ¿En dónde? En tierra firme. Tal parece que Dios le estaba diciendo a Jonás: tú usaste tus medios para alejarte de mí, pero yo estoy usando mis medios para traerte a mí. Hay consecuencias. ¿Cuántos de ustedes se han dado cuenta de las consecuencias que ha tenido alejarse de Dios? Vidas. ¿Y por qué lo siguen haciendo? No se hace como los marineros que ¿por qué? ¿En serio? ¿Qué pasó entre estos capítulos? ¿Qué cambió en Jonás? Número 1, ¿sabes qué hizo Jonás? Agradeció. 3 días y 3 noches en el estómago de la ballena. Ya voy a terminar. Jonás hizo 5 cosas. Lo primero que hizo fue agradeció y oró. Vean esto, vean lo que dice aquí. Agradeció a Dios en medio de su cámara de tortura, en medio de la oscuridad y en medio de este olor fétido. ¿Se lo pueden imaginar? Estar en el fondo del mar, adentro de un gran pez, que obviamente viaja a profundidades increíbles, oscuro. Dice ahí la palabra, ahorita lo vamos a leer, que las algas que estaban dentro del estómago del pez se le enredaban en la cabeza a Jonás. Que era llevado de un lado a otro, golpeándose dentro del estómago de Jonás, oscuro. Y respirando ahí todavía. Imagínense a Jonás ahí. Y fíjense lo primero que hace Jonás. Entonces Jonás oró. Tal parece que muchas veces la vida, Dios permite que la vida nos lleve de tumbo en tumbo para que hables con Él. Y Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez y dijo: en mi angustia clamé al Señor. Y Él, ¿qué? Vean lo que está haciendo Jonás. Dice: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi. Vean, Jonás está en el vientre de este pez. Jonás todavía no ha sido vomitado en la costa, pero Jonás está haciendo declaraciones de fe en base a su conocimiento de Dios. Jonás está diciendo: estoy en medio del sepulcro, en la muerte. Cuando tú y yo nos muramos y estemos en la tumba, ¿verdad? Y te pongan la tierra encima, ya no hay para dónde hacerte. Ya estás sumergido en lo más bajo que puedes estar. Ya estás controlado, estás muerto, no hay esperanza. Así es como se vio Jonás fuera de la voluntad de Dios. Él entendió que estar fuera de la voluntad de Dios era estar muerto y sin esperanza, era estar en el sepulcro. Pero dice: aún en el sepulcro, aún hay esperanza, aún donde yo sé que se puede hacer. En ese momento, ¿qué hizo Jonás? Oró y declaró: cuando yo clamo, tú contestas, Dios. Y tú tienes que entender que no importa qué tan lejos estés de Dios hoy en día, si tú clamas, si tú oras, si tú agradeces a Dios, Él va a estar ahí. Yo no sé cuál es tu situación, en dónde has tratado de sentirte seguro. Yo no sé qué está pasando contigo, pero Él te dice: clama a mí. Ora. Las condiciones en las que se encontraba definitivamente cambiaron la actitud de Jonás. Cuando Dios nos corrige, cuando Dios permite que vayamos por circunstancias difíciles, entiéndanme algo: no es Dios desatando su ira en contra tuya, es Dios mostrándote su amor, diciéndote: me importas tanto, te quiero tanto, que tengo que permitir que esto pase para que entiendas que solamente en mí puedes estar seguro. ¿Sí me explico? No lo vean, cambien su manera de pensar, no lo vean como un regaño de Dios, como Dios humillándote. Dios lo está haciendo porque te ama. Número 2, Jonás reconoció.
¿Reconoció qué? Reconoció la disciplina, que la disciplina era de Dios y que era el amor de Dios manifestado en su vida. Reconoció que Dios era el orquestador de las cosas. Fíjense lo que dice en el versículo 3. A lo profundo me arrojaste. Dice, no me arrojaron los marineros. Tú me arrojaste a lo profundo, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían. Tus ondas, dijo, tus ondas, está diciendo, tu mar, ¿verdad? Tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Lo que Jonás está diciendo, tú provocaste que las olas estuvieran arriba de mí. Tú provocaste que todo esto sucediera. Tú me echaste en las aguas. Y yo pensé, he sido expulsado de tu presencia. Esto está cañoncísimo. ¿Qué pensó Jonás? He sido expulsado de tu presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Jonás reconoció, entendió que la actitud que él estaba teniendo, que la forma, las decisiones que él había tomado le podían haber llevado o eran merecedoras de ser expulsado de la presencia de Dios. ¿Sí lo ven? Él dijo, esta situación que hice, esta decisión que tomé, claro, me merezco que me expulsen de la presencia de Dios. Dice, las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se enredaban en mi cabeza. Jonás reconoció que lo que él estaba viviendo era debido a sus decisiones. Él tomó responsabilidad de dónde estaba. Si tú y yo queremos que este pez, esta circunstancia que nos está golpeando, que nos mantiene en la oscuridad, que nos mantiene en ese olor fétido, que ya no sabemos, donde no hay esperanza, donde piensas que estás muerto, si tú quieres salir de ahí, quieres ser vomitado a tierra firme, necesitas, número 1, tienes que orar, tienes que agradecerle a Dios, y número 2, tienes que reconocer, tienes que tomar responsabilidad. Que las cosas que están pasando en tu vida no es porque Dios te odia, número 1 es porque Dios te ama, y número 2 es porque Dios les está usando. ¿Para qué? Para cambiar tu actitud, para cambiar tu perspectiva, para decirte, yo soy el centro de tu seguridad, no eres tú. Yo lo soy. Se dio cuenta que sus acciones ameritaban que fuera desechado de la presencia de Dios. Esta fue la manera de Dios de hacer que no solo Jonás supiera acerca de su misericordia, sino que experimentara su misericordia. Jonás sabía de la misericordia de Dios. Él huyó. Él no quiso ir a Nínive porque Dios sabía que Jonás sabía que era un Dios misericordioso y sabía que iba a tener misericordia de los ninivitas. Pero ¿qué hizo aquí Dios? Dijo, te voy a aventar al mar, voy a hacer que las olas pasen arriba de ti, las algas estén ahí, que estés en obscuridad y te voy a salvar. ¿Por qué? Porque quiero que experimentes mi misericordia, no solamente que sepas acerca de ella. La iglesia es una iglesia que tiene problemas. ¿Por qué? Porque sabemos mucho, pero no vivimos mucho. Dios no murió, Jesús no murió para que tú sepas de Él y seas un teólogo experto. Jesús murió por ti para que tú experimentes tener una vida con Él. Eso fue lo que hizo. Número 3, se humilló. Se dio cuenta de que él solo no podía, se hizo consciente de su mortalidad y de su fragilidad, entendió que había caído a lo más bajo que podía, le declaró a Dios en su oración que sabía que él no podía generar su propia esperanza, declaró en su oración que entendía que su única salida podía ser una intervención divina y no la fuerza humana. El versículo 6 y 7 dice, arrastrándome a los cimientos de las montañas, me tragó la tierra y para siempre su cerrojo. ¿Ven esto? ¿Ven la manera de hablar de Jonás? ¿Cómo está contrastando el poder de Dios y la gravedad de su situación? Dice, siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí, pero tú, ¿pero quién? Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Se humilló Jonás y entendió que su seguridad se encontraba en el centro de la voluntad de Dios. Número 4, se confrontó con su vida. Tomó responsabilidad de sus acciones, reconoció su posición idólatra. Fíjense lo que dice el versículo 8. Los que siguen ídolos, ¿qué dice? Vanos abandonan el amor de Dios. ¿Qué dice? ¿Se está apagando? Dice, los que siguen ídolos vanos abandonan el amor de Dios. ¿Qué hizo Jonás? Abandonó el amor de Dios.
¿Y qué hizo? Soy un idólatra. ¿A quién estaba idolatrando Jonás? A sí mismo. ¿Ven lo que hizo Jonás? Confrontó su vida. Estoy mal. No basta que digas, estoy mal, sé lo que Dios quiere que haga, pero no lo voy a hacer porque no estoy listo. No. La vida en Cristo es, sé lo que Dios está diciendo y lo voy a hacer. No entiendo, no tiene sentido. ¿Cómo voy a ir a hablarles de arrepentimiento a una nación que nos pueden matar, que son nuestros enemigos? Pero si Dios está diciendo, ve y háblales, ¿qué tienes que hacer? Ir y hablarles. Si Dios te dice, haz esto, ¿qué tienes que hacer? Hazlo. Si Dios te dice, brinca, ¿qué dices? ¿Qué tan alto? ¿Sí me explico? Tu seguridad no está en lo que tú te puedas proveer, está en lo que Dios es, en Dios. ¿Estás conmigo? Y número 5, con esto termino. Se comprometió. Reconoció dónde había estado, pero tomó acciones para estar donde Dios quería que estuviese. Vean lo que dice. Yo, en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré, ¿qué? Las promesas que te, ¿qué? Que te hice. La salvación viene del Señor. Y en el versículo 10 dice, entonces el Señor dio la orden. Entonces, ¿qué? Dios dio la orden. ¿Después de qué? Después de que Jonás agradeció y oró, después de que Jonás reconoció su posición, después de que Jonás se humilló, después de que Jonás confrontó su vida y después de que Jonás se comprometió a hacer lo que Dios le había llamado que hiciera. ¿Qué hizo Dios? Entonces Dios dio la orden y el pez fue y vomitó a Jonás en tierra firme. Tenemos que volvernos a Dios. Yo sé que tú anhelas sentirte seguro, sentirte a salvo. Yo lo sé, porque yo también lo anhelo. Y como tú, yo me he encontrado en situaciones donde he tratado de proveerme mi propia seguridad, de procurarte, de no permitir que cosas sucedan o empujar o tratar de que cosas sucedan para que tú seas beneficiado y seas Yo lo he hecho. Como tú. Pero Dios tuvo que ponerme en una ballena o en un pez gigante. Dios me tuvo que llevar a tumbos de un lado a otro. Dios me tuvo que hacer pasar por oscuridad. Dios me tuvo que hacer pasar por momentos donde pensé que ya no había esperanza. Estaba en el sepulcro. Que el sepulcro se había cerrado. Dios me hizo pasar por todo eso. Y tal vez Dios te está haciendo pasar por todas estas cosas. Pero entiéndeme algo, Dios está haciendo y está permitiendo que esto suceda. ¿Por qué? Porque Él necesita que entiendas que Él puede hacer que las cosas sucedan en el momento que Él quiera, de la forma que Él quiera y cuando Él quiera. ¿Por qué? Porque Él te ama, pero va a ser en su tiempo. Y tienes que entender que su voluntad, el centro de su voluntad es el lugar más seguro donde puedes estar. ¿Quieres que seguridad para tus hijos? Enséñales a estar en el centro de la voluntad de Dios. Enséñales a discernir cuál es el llamado de Dios para sus vidas y enséñales a obedecer con tu ejemplo. No nada más les digas, hijo, tienes que seguir a Dios y tú como padre no les pongas el ejemplo. Obedécele a Dios. Obedezcamos. Arrepiéntete, ora, dale gracias a Dios. Señor, gracias porque aun cuando me merezco ser desechado, aun cuando no me merezco nada, aun cuando me merezco morir, Señor, gracias porque tú extiendes tu mano y tú me puedes salvar de los lugares más oscuros, de los lugares más profundos. Tú puedes cambiar mi vida, Señor, gracias. Señor, gracias porque tú puedes cambiar todas las cosas. Señor, yo vengo delante de ti. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que darnos cuenta en dónde estamos. Tenemos que reconocer que su disciplina es por su amor, es una manifestación de su amor. Tenemos que entender que Él es el orquestador de todas las circunstancias alrededor de tu vida y que el deseo de Dios es bueno. Y cuando veamos eso tenemos que humillarnos. Señor, aquí estoy. ¿Quieres que haga esto, Señor? No lo siento, no lo entiendo, pero lo voy a hacer. Entiéndeme algo, Dios no quiere que sientas amarle, Dios quiere que decidas amarle.
Dios no quiere que sientas seguirle, Dios quiere que decidas seguirle. Dios no quiere que sientas obedecerle, porque nadie aquí sentimos obedecerle a nadie. Ay, sí, estoy bien contento y siento como que quiero obedecer. No, tienes que decidir. Y decidir humillarte y decir: Señor, voy a hacer lo que tú dices. Mi vida está mal. Confrontas tu vida. Dices: Señor, yo estoy aquí porque yo me lo he buscado. Deja de echarle la culpa a las demás personas. Tal vez la otra persona fue la que te hirió. Tal vez fue la otra persona la que te dañó. Sí, eso es real. El dolor es real. No te estoy diciendo que no es real. Tal vez esa persona lo hizo. Pero tu responsabilidad es perdonar. Tu responsabilidad es soltar. Y donde no estás obedeciendo es en soltar. Tenemos que comprometernos. Es que esa persona, si ella no hubiera hecho esto, si él no hubiera hecho esto, mi vida sería diferente. No, tu vida es como es. ¿Por qué? Porque no se la has entregado a Dios. Y porque no has querido obedecer a Dios. Y por último, comprométete, Señor. En nuestra vida en Cristo siempre tenemos que tomar acciones. Tenemos que tomar responsabilidad. Culpar a los demás no arreglará nuestros problemas. Reconocer dónde hemos estado y llegar a donde debemos estar requiere que tomemos decisiones. Que a través de nuestras acciones hagamos declaraciones de fe. El deseo de Jonás de buscar su seguridad y la de su pueblo era correcto, era loable. El problema de Jonás es que él pensó que tenía una mejor estrategia para lograrla que Dios. Tal vez tú estás en la misma posición de tu vida en este momento, pero yo te puedo garantizar que el lugar más seguro donde puedes estar es en el centro de la voluntad de Dios. Obedezcámosle, confiemos en Él, aun cuando muchas veces no tenga sentido, aun cuando no queramos, aun cuando no quieras hacerlo, aun cuando no lo sientas, aun cuando no lo desees, aun cuando tu voluntad levante argumentos e ideas más lógicas desde su propio punto de vista. Iglesia, tomemos la decisión de dejar que la voluntad de Dios anule nuestras dudas, nuestros prejuicios y nuestras preferencias. Solo ahí, en el centro de la voluntad perfecta de Dios, podremos estar firmes.